Voz de la Patria Grande. Gaza vive otra noche bajo fuego. La defensa de Israel bombardeó puntos militares de la organización terrorista Hamas. Otro de los ataques aéreos tuvo como objetivo el puerto de Gaza, situado en el oeste de la ciudad, contra objetivos supuestamente del movimiento de resistencia islámico, afectando a varios barcos pesqueros. El ejército de Tel Aviv anunció la muerte de 2 altos funcionarios del grupo Hamas durante los bombardeos nocturnos. Shamala, ministro de Economía de la Franja de Gaza y administrador de los fondos de la organización. Y Zakaria Abu, uno de los altos miembros del buró político de la organización terrorista. La ofensiva total de Netanyahu aún no se lanzó por el dilema de los rehenes. Hacha o bisturí será la pesada decisión del gobierno de Israel. Por lo menos 15 cohetes fueron lanzados por facciones palestinas desde el Líbano hacia el sur de Israel, de los cuales 4 fueron interceptados y 10 cayeron en espacios abiertos. Israel respondió obviamente con artillería pesada. Ayer en la frontera 3 miembros del brazo armado de Hezbollah y 2 terroristas de Hamas murieron en un combate cuerpo a cuerpo con los militares de Israel cuando intentaban infiltrarse. Es sabida la relación cercana que tienen Hezbollah y Hamas con el objetivo de destruir a Israel, aunque el grupo terrorista, nacido en 1982 en el Líbano, aún no entró formalmente en el conflicto. La organización terrorista Hamas, en respuesta al desplazamiento de civiles. Tras una advertencia a los residentes, los primeros misiles cayeron sobre Askelon. El escudo de hierro israelí logró interceptar varios cohetes. El país está bajo emergencia nacional y en muchas ciudades, en especial las grandes como Tel Aviv y Jerusalén, se ve muy poca circulación. La mayoría de los habitantes están en los búnkers. En ese marco, el Ministerio de Seguridad de Netanyahu afirmó que armará a los civiles con rifles para que se defiendan de posibles ataques de terroristas, en especial en zonas cercanas a la Franja de Gaza. Uno de los puntos de escape para los habitantes de Gaza. Allí también la zona fue bombardeada, según denuncia Palestina, por el ejército de Israel. El misil impactó a metros de la frontera, donde cientos de personas, entre ellos decenas de niños, intentan escapar para cruzar. Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, es el único posible punto de cruce hacia el Sinaí para los 2.300.000 residentes del lugar, que por estas horas está así asediado. El resto de la franja está rodeada por Israel y por el mar. Unas 800 personas ya cruzaron y otras 500 esperaban para poder hacerlo. El paso de personas y bienes está estrictamente controlado bajo el bloqueo de Gaza impuesto por Egipto e Israel. Franja de Gaza son apenas cuadras. Es un lugar sensible, además porque es uno de los puntos por donde se infiltraron los terroristas vía terrestre desde la Franja de Gaza a territorio israelí. Lo que ustedes están viendo ahora son videos que recopiló el New York Times tratando de hacer una especie de reconstrucción de lo que fue la masacre en este lugar. El ejército israelí llegaba al lugar en el momento, ya después de algún tiempo, se estaba provocando la masacre. Allí estamos viendo cómo las fuerzas militares de Hamas, así le llaman, atacaba casa por casa, ingresaba a viviendas y ejecutaba a aquel que pasaba por la calle. Incluso iban en auto para tratar de comisaría. resguardarse y directamente los ejecutaban. A otros tanto los fueron secuestrando y de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Esa camioneta está llevando integrantes de Hamas. Fíjate cómo disparan. Disparan incluso a las ventanas cuando ven, en este caso, que una persona los estaba filmando. Acá hay otros también intentando ingresar a una casa. Ahí baleando a una puerta. Acá vamos a ver un auto rojo al que le disparen y fíjate directamente cómo choca. Y son las imágenes que vemos posteriormente cuando vemos los cadáveres allí tirados alrededor de los vehículos y en el medio de la calle. Bueno, por eso decíamos que son las imágenes más estremecedoras que hayamos visto hasta ahora. Esto es lo que pasaba el sábado. Hoy Sderot, que es una ciudad de poco menos de 30.000 habitantes, es prácticamente un pueblo fantasma porque la gente quedó refugiada en sus casas.
todos aquellos que pudieron sortear el ataque de los terroristas, con miedo a circular por la calle porque suenan las sirenas y hay incluso temor de que haya todavía terroristas que no hayan regresado a la Franja de Gaza. Ese temor se replica no solo en Sderot, sino en Ashkelon, y ya vamos a estar hablando de lo que ocurre. Y esto que estamos ahí viendo son, de hecho, policías, exactamente. Una imagen previa a lo que veíamos recién, no eran militares, sino la policía que estaban defendiendo la comisaría, como bien decías, Andrea, comenzaban a atacar los integrantes de Hamas, ¿no? Bueno, situaciones que se replicaron durante horas y horas, hasta que llegó, claro, allí estamos viendo, sí, militares para intentar controlar una situación que se extendió incluso durante varios días. Se libran algunos combates que son cara a cara prácticamente, con los remanentes que quedaron después del ataque y no lograron regresar. Tenemos siete argentinos asesinados. Al parecer, 5 argentinos que están bajo el cautiverio del Hamas. En realidad, al parecer, el número de rehenes y el número de desaparecidos que todavía no encuentran, quiere decir que nadie sabe dónde está, es mayor que los números que se manejan, que hoy en día son 150, 120 en manos del Hamas, 30 en manos del Yihad Islámico. Son comunidades humanas que se quebraron para siempre. Es como un tejido, ¿viste? Cuando le sacás la urdimbre y se te desmorona todo. Acá no es una cosa de miedo, es una cosa de la sensación de que el contrato que tiene el Estado con los ciudadanos de Israel se quebró, de defenderlos. Escuchame una cosa, gente que estaba en refugios llamaba a los canales de televisión para que los canales de televisión pidan al ejército que lleguen a rescatarlo. La caballería llegó tarde. Me preocupa cómo reestructuramos nuestra sociedad, porque queda claro que nosotros estamos en un punto de inflexión entre el antes y el después. Sderot, allí pegadita, decíamos, nada más que cuadras la separan de la Franja de Gaza. La frontera norte de Gaza, claro. Sí, y lo que estamos viendo ahora también, allí arriba, otro de los puntos críticos, la ciudad de Ashkelon. Hay que decir que vamos a estar hablando enseguidita de lo que pasa en Ashkelon, pero quédense con la imagen de este mapa y piensen que alrededor de la Franja de Gaza hay un montón de esos kibbutz o kibbutzim, esas comunidades agrícolas. Lo más que podemos, vamos a proteger lo que pasaba allí en el kibutz. Pero esto que estamos viendo ahora es lo que decíamos, la ciudad de Ashkelon. Claro. La ciudad de Ashkelon. Allí es donde... En este caso, luego de ataque de misiles. Ataque de misiles, ataque de viviendas. Allí también la gente refugiándose en los búnkers, y un joven pudo grabar eso. Eso que ven allí, por ejemplo, esa ventana es la casa de un argentino que desde el búnker pudo grabar cómo un misil impactaba contra la ventana de su casa. Eso que tiene ahí son pedazos de ese misil que impactó. Lo que viste fue un cohete que golpeó el edificio enfrente al mío. Lo que tengo acá en la mano es un pedazo de ese cohete que salió disparado hasta mi balcón, que lo encontramos ahí después de que subiéramos de vuelta a nuestra casa. Sí, hoy está siendo un día bastante duro. Hamas dijo que a partir de las 5 de la tarde iban a bombardear Ashkelon y lo cumplieron. Desde las 5 hubo un bombardeo casi constante, casi 1 hora. Que durante todo ese tiempo no salimos del búnker, y desde entonces cada hora y pico por lo menos estamos cada vez volviendo al búnker porque hay otra vez otra sirena. Y la verdad es que tampoco tenés mucho tiempo para pensar. Acá donde yo vivo tengo 30 segundos para llegar, que tengo que bajar una planta. Y te digo que con 30 segundos no te da realmente tiempo siquiera a llegar al búnker, porque muchas veces ya estás escuchando explosiones cuando apenas estás de camino. Pero tampoco es que salimos mucho. No tenemos razón para salir, no estamos trabajando. Las cosas que están abiertas son supermercados, hospitales, policía, las cosas de primera necesidad.
Hoy recién salimos por primera vez en los últimos días para comprar un poco de comida para los siguientes días. Y también, por desgracia, nos agarró una sirena cuando estábamos en el supermercado. Tuvimos que meternos todos los empleados del lugar y los clientes al búnker del supermercado. No, me quedo. No quiero darles la victoria y darles la razón a una organización terrorista. No quiero que ellos decidan dónde puedo o no vivir. El ejército israelí cuando entró a uno de los kibutz luego de la masacre. Ahí está, este es otro de los kibutz. Les decía, uno de los kibutz o de los kibutzim que están ubicados muy cerca de estas ciudades que estábamos viendo, tanto de Ashkelon, en este caso más cerca de Sderot. Todo allí, a kilómetros, a cuadras de la Franja de Gaza. El ejército israelí ingresa aquí y se encuentra con esto, otra vez la masacre, donde entraron con más virulencia justamente los milicianos de Hamas. Fue en estos lugares de casas bajas, en estas comunidades agrícolas. Allí pudieron penetrar. Ustedes piensen que mientras caían los misiles, esos misiles que empezaron a caer desde la mañana temprano del sábado, en Israel están acostumbrados a la caída de misiles. Pero eso fue como una especie de cortina de humo. Eso dicen hoy los especialistas en seguridad. Y en donde, Andrea, se masacraban a familias enteras. Exactamente. Mientras caían esos misiles, las milicias se metían en los kibutz. Burlaban la frontera, se metían en los kibutz. Una vez que se retiraron, que volvieron hacia la Franja de Gaza, el ejército recupera el control y se encuentra esto. Familias enteras masacradas. Familias enteras masacradas y una versión que todavía no está confirmada, es una versión de la que habla gran parte de la prensa internacional, pero que, insistimos, no la confirman las autoridades israelíes. Sí lo dice el embajador de Francia en Israel, es que entre las personas, entre los civiles masacrados y mutilados, hay incluso bebés. La matanza deliberada de civiles, israelíes y de otras nacionalidades, la toma de rehenes y además el uso de rehenes como escudos humanos. Eso constituye crímenes de guerra. Hay que ser categórico, lo son. En el caso de Israel, el castigo colectivo. Segundo, los ataques indiscriminados aéreos. Y también, pues, algunas de las violaciones anexas también constituyen crímenes de guerra. El pueblo palestino lleva décadas padeciendo violaciones de derechos humanos. Tienen razón en el sentido de que evidentemente Hamas no es un legítimo representante del pueblo palestino. Las acciones que ha emprendido no corresponden a los mejores intereses de los palestinos y de los ciudadanos que van a padecer, pues sí, el castigo colectivo de Israel, que ya lo han anunciado las autoridades israelíes, en el sentido de que va a haber un bloqueo prácticamente total, aún más completo a Gaza, que no va a haber alimentos, no va a haber agua, no va a haber gasolina, no va a haber energía, ni electricidad, ni medicamentos, que es indispensable que la comunidad internacional y sobre todo aquellos países que tengan mayor influencia, pues realmente presionen para que haya un proceso de paz que sea fidedigno y que tenga a los civiles como principal fuente de preocupación. Voz de la Patria Grande.